ya tiene, hermanos, 12 es el pasaje de Romanos, el capítulo 12, versículo 11. Dice allí la palabra de Dios: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y hoy vamos a estar hablando acerca de esta expresión, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Lo primero que quiero marcar es que la palabra ferviente habla de la presencia de fuego, y es eso lo que todos los hijos de Dios necesitamos para el ministerio, para el servicio, para el trabajo en la obra de Dios. Necesitamos ser alentados por el fuego de Dios, ser fervientes en espíritu. Cuando el fuego de Dios no está presente en nuestra vida, corremos el riesgo de caer en el drama de la pereza. Es esa la palabra que Pablo usa también, que nosotros, hermanos, no tenemos que ser perezosos. La pereza ha sido como un virus que se introdujo en la iglesia del Señor. La pereza es un virus que paraliza. La pereza es lo que produce desaliento, desánimo. En la calle dicen que la pereza es la madre de la pobreza. Y eso es para pensarlo, porque en el sentido espiritual, una iglesia perezosa es una iglesia pobre, es una iglesia que no tiene riqueza en fe, sino que tiene pobreza espiritual. Y cuando hay pobreza espiritual, no hay energías, no hay fuerza, no hay entusiasmo. Y por eso Pablo dice, en cuanto a la obra de Dios, no podemos ser perezosos, tenemos que ser fervientes en espíritu. Recuerde esa imagen, la palabra ferviente implica presencia de fuego. Y este no es un fuego cualquiera, tiene que ser fuego de Dios. Todos nosotros, hombres y mujeres, tenemos que sentir y tenemos que mostrar que el fuego de Dios está instalado en nuestra vida. Si no hay fuego, vamos a tener vidas apagadas. ¿De qué sirve una lámpara que no produce luz? Y nosotros, hermanos, tenemos que ser luz. Jesús nos pidió eso, que nosotros seamos la luz del mundo. Y eso iba acompañado con otra expresión, decía, la sal de la tierra también, ¿recuerdan? Sí. Y yo el sábado pasado, así nomás como abuelo de pájaro, dije que nosotros en la iglesia local tenemos que ser luz, no estrella. Ninguno de nosotros somos una estrella, ninguno de nosotros somos importantes, sobresalimos, somos más que los otros. No, ninguno de nosotros. No somos estrellas, somos luz. Es lo que nos pidió el Señor. Esa es la presencia del fuego en nuestra vida. Pero hay algo curioso que yo quiero presentarles, de fuego en los pies. Y eso invita a una mirada a ver si en nuestros pies tenemos fuego, ¿no? Qué cosa curiosa, ¿no? Observe un momento en Efesios, el capítulo 6. Efesios, el capítulo 6. No hace muchos domingos estuvimos hablando allí sobre los principados, las potestades, las huestes de maldad que vienen de las regiones celestes. Pero para enfrentar eso, Pablo dijo que tenemos que ponernos toda la armadura de Dios. Y él describe toda la armadura de Dios con la imagen de un soldado y habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero observe como dice Efesios 6:15, como parte de esa armadura que tenemos que vestir nosotros. Dice Efesios 6:15, y calzamos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Ahora, esto, hermanos, es una clase nueva de calzados que todos tenemos que aprender a usar. Y este tiene que ser un calzado de uso diario. Dice la Biblia, el apresto, calzados con el apresto del Evangelio. En otras palabras, el pasaje lo que está diciendo es que cada día de nuestra vida necesitamos tener una actividad evangelística o con el Evangelio.
En síntesis, ese pasaje dice que todos los días los hijos de Dios tenemos que estar calzados con el Evangelio para hablar con otros, para compartir con otros. Y eso es algo que nosotros, como una obra nueva, necesitamos aprender, que necesitamos hablar del Evangelio. Dios espera que hablemos del Evangelio. Por eso Jesús dijo a sus discípulos, y eso pasó a toda la iglesia, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ahora nosotros estamos viviendo en un siglo increíble de muchas cosas. Ahora nosotros, por ejemplo, ya hace largo tiempo predicamos el Evangelio por la radio. Hay otros que usan la televisión, ahora se usan los canales de YouTube y tantas cosas. Y se puede predicar por el celular, se puede mandar una predicación por el WhatsApp. Algún tiempito atrás lo hacíamos por el correo electrónico, el mail, y tantos modos de predicar el Evangelio. Pero en cualquiera de esas actividades nosotros tenemos que calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio y hablar con otros. Las dos personas que vinieron ayer como invitados, me quedé sorprendido. En el camino, el hombre que trajimos ayer a la reunión dijo, yo le escuchaba a usted transmitir en la radio. Dice, pero ahora me doy cuenta que es usted. Así que miren lo que es un medio de comunicación. La mujer que trajimos ayer al regreso a la casa dice, sí, yo su mensaje ya estoy acostumbrado porque lo hemos oído ya lo he oído muchas veces y sé que usted habla así. Y aún nos dijo algo, hermano Josué, que estaba hablando recién, dice, son tan bonitas las alabanzas de su iglesia. Ella había oído los videos que grabamos con alabanzas nuestras aquí. Entonces ahora hay una nueva forma de comunicar, pero el mensaje es el mismo, es el mensaje del Evangelio. Y cuando miramos nuestros pies, entonces nosotros tenemos que aprender a identificar que hay fuego de Dios, porque el fuego es lo que nos moviliza. Solamente para que ustedes recuerden, dice el Salmo 126, el verso 6, dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Hay un libro en la Biblia, del cual me gustaría pronto predicarles. Es un libro que es bien difícil de que ustedes lo encuentren, pero se llama Nahum, el libro. Nahum fue un predicador, fue un profeta de Dios. Su ministerio fue como 100 años después de Jonás. Y en los días que Nahum profetizó fue la destrucción de Nínive. En los días de Jonás, Nínive se salvó de ser pero en los días que Nahum predicó, Nínive fue destruida. Y él habla en el capítulo 1 de su libro bien breve, versículo 15, él habla, dice que son hermosos los pies de los que llevan las buenas nuevas. Las buenas nuevas es lo que significa el Evangelio, buenas noticias. Yo no sé quién sacó a quién, pero Isaías 52:7 dice la misma cosa, que son hermosos los pies de aquellos que llevan las buenas nuevas. Y eso no quedó solamente en frases del Antiguo Testamento, sino que el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo lo tomó a esa frase del Antiguo Testamento. Lo que dijo Nahum y lo que dijo Isaías, Pablo lo tomó y se lo enseñó a la iglesia en Roma. Mire eso, por favor, en Romanos capítulo 10. Romanos el capítulo 10. Y mire cómo dice la palabra, versículos 14 y 15. Romanos el capítulo 10 y los versículos 14 y 15. Dice Pablo, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito en Nahum y en Isaías.
Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Esa es la palabra evangelio, buenas nuevas, buenas noticias. Así que hay hombres y mujeres que tienen pies hermosos para Dios, porque son los que predican las buenas noticias, los que predican el evangelio. Ahora casi todas las personas tenemos alguna clase de conflicto por nuestros pies. Algunos tienen unos pies chiquititos, zapatitos 34, 35, algunos ya pasan hasta los 45, generalmente algunos varones los más altos, ¿no? Yo tengo 41, pero hay otros que tienen una base más grande, ¿no? Y hay veces que tenemos el pie en forma de empanada y a veces tenemos en forma de salteña con la costura arriba y todo, ¿no? A veces tenemos un pie más grande que otro. Ese es mi caso, por ejemplo. A veces el empeine de un pie es más alto que el otro. Y cuando se prueban los zapatos, y cómo este me entra bien y el otro no. Todos tienen conflicto con los pies. Algunos tienen un juanete, ¿no? Una torcedura ahí. Algunos tienen sus pies con sus uñas que se encarnan, y eso sufren mucho porque tienen ese problema. En fin, siempre tenemos un conflicto con nuestros pies. Pero nosotros, hermanos, tenemos pies hermosos para Dios cuando predicamos el evangelio. Amén. Cuando hablamos del evangelio con otras personas, entonces esos pies se transforman hermosos para la opinión de Dios. Por eso el salmista dice, irá. ¿Cómo va? No va con su nariz, no va haciéndola vertical, va sobre sus pies, irá caminando y llevando la preciosa semilla. Y eso es algo que pocos han descubierto, que el evangelio se predica más con los pies que con la garganta. Porque si usted no va, no puede predicar. Primero es ir y después es hablar. Por eso dice el Salmo, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Así que es, cuando hablamos de ser fervientes en espíritu, tenemos que empezar a dar una mirada por los pies. Y fíjense que nosotros descuidamos los pies, ¿no? Nosotros nos levantamos y no nos lavamos los pies, nos lavamos la cara y nos lavamos los dientes y nos peinamos y nos acomodamos y los pies ahí están. No es a quien le ponemos la principal atención. Y en el mundo espiritual esa es nuestra falla. No estamos preocupados por nuestros pies en la iglesia. Es decir, no estamos preocupados por llevar el evangelio. No es donde tenemos nuestro principal enfoque. No es donde estamos poniendo nuestra principal atención, en los pies, que es el símbolo de predicar el evangelio, de anunciar el evangelio. Entonces esta mañana, cuando hablamos de ser fervientes en espíritu, esa es una invitación a mirar nuestros pies. Y si nuestros pies no tienen fuego para moverse, nuestros pies van a estar fríos. ¿Saben qué, hermano? Hay gente, quizás algunos de ustedes, en el invierno, yo me pongo 2 pares de medias, porque soy friolento. Aquellos que viven en el campo, para combatir el frío de los pies, a veces se calentaba un ladrillo. No sé si han tenido esa experiencia. Y se ponía ahí el ladrillo en la cama para que los pies estén calientes, porque no se puede dormir con los pies fríos. Otros usan esas bolsas de agua. A otros usan algunas cosas más peligrosas de estilo eléctrico ahí, pero tienen que tener calor. Porque en los días de frío nos preocupamos por los pies. Y nosotros en los días de frío espiritual en la iglesia tenemos que mirar los pies y atender los pies y asegurarnos que hay fuego de Dios. Porque en los pies que tienen fuego, esas son almas que están predicando el evangelio. Y eso es lo que hace de que nuestros pies sean hermosos a la mirada de Dios. Un hombre cayó, en realidad era un niño el que cayó en un pozo, y era un pozo realmente angosto, pequeñito, de una boca pequeña el pozo, y el niño se fue hacia el fondo. Alguien vio eso y
la gente corrió y no podían hacer nada, y vinieron los bomberos y todos y trataban de utilizar algunas máquinas modernas para sacar a ese niño, y empezaron algunos a desesperarse porque dice, le va a faltar el aire, se va a morir, hasta que vino un hombre que estaba trabajando en el barro y con sus pies todo sucio estaba ahí. Y él dijo, si ustedes me atan una soga en la cintura y me sostienen, yo voy a ir hacia el fondo a buscar a ese niño. Y se ató en sus pies una linterna y bajó así, como si fuera parado, ¿verdad? Bajó con sus pies hacia abajo. Y contó el niño después. Dice, yo vi esa luz y vi unos pies todos sucios, dice. Pero cuando oí esa voz que me agarre de esos pies, yo no dudé, porque yo estaba ahí ya al borde de la muerte, dice el niño, y me aferré a esos pies sucios. Y de pronto empecé a subir, hasta llegar a la superficie, y esos fueron los pies más preciosos que vi en mi vida, los que me salvaron, dijo el niño. Y hermanos, nosotros a veces tenemos nuestros pies desvalorizados. Nuestros pies tienen que tener fuego de Dios, tienen que tener un fuego comunicador, de hablar buenas noticias, de hablar el evangelio con otro. Si no lo estamos haciendo, tenemos que corregir eso. Amén. Un día, esto que voy a hacer el comentario ahora es del Evangelio de Juan, capítulo 13. Y allí estaban la cena, ya la última cena. Y estaban los discípulos con el Señor. Él anunció que alguien de ellos le iba a traicionar. Y llega el Señor y toma un lebrillo y una toalla y empieza a lavar los pies. ¿Recuerdan eso? Empieza a lavar los pies a los discípulos. Y en Juan 13, verso 7 llega hacia los pies de Pedro. Y Pedro siempre daba la nota, ¿no? Siempre daba algo de Pedro. Y le dice, Señor, no quiero que hagas eso. Y Jesús le dijo a Pedro, lo que yo hago ahora, es decir, el lavar tus pies ahora, es algo que tú no lo comprenderás, mas lo sabrás luego. ¿Qué es lo que Jesús le quiso decir a Pedro? Lo que yo hago ahora no lo comprendes, mas lo entenderás después. Jesús le estaba diciendo, si vas a ser un predicador del Evangelio, tenemos que empezar por los pies. Y entonces el Señor estaba preparando esos pies, lavando esos pies, porque esos iban a ser los que iban a llevar el mensaje del Evangelio. Algunos de nosotros vamos a tener que ponernos delante del Señor y que empiece a trabajar en nuestros pies. Creo que eso se llama un podólogo, lo que trabaja, ¿no? Pero el Señor sabe cómo trabajar en nuestros pies y dejarlos preparados y dejarlos en condiciones para que sean pies anunciadores del Evangelio y que podamos ver ese título hermoso, esa opinión de Dios que diga cuán hermosos son los pies de los que llevan las buenas nuevas, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Necesitamos, mis hermanos, fuego de Dios. Amén. Hay un hombre en la Biblia que a mí me impacta mucho. Y ustedes le conocen, se llamaba Felipe el Evangelista. Y la Biblia cuenta acerca de él aquella historia en Hechos capítulo 8, cuando era aquel tiempo de las grandes celebraciones en Jerusalén, quizás más de 1 millón de personas agrupadas allí en la fiesta, y se predicaba la palabra de Dios en el templo y se cantaban los salmos, y podemos imaginar en las esquinas fogatas y gente hablando acerca de Dios y debatiendo de doctrinas y todas esas cosas. Y entre esa enorme multitud estaba Felipe el Evangelista, y de pronto el Espíritu Santo le habla. Le dice que fuera al desierto. Y vio que muchos de nosotros estamos ya como acostumbrados a esta selva de cemento, a las luces de la ciudad, al ritmo de la ciudad, al ruido de la ciudad. Algunos de nosotros que crecimos en pueblos pequeños, nos criamos en el campo, acostumbrados a los silencios, a las pausas en la vida. Aquí vivimos acelerados como locos, cumplir con el trabajo, correr para llegar al colegio, ir rápido para llegar al doctor, todo es acelerado acá. Así es, pastor. Y entonces, pero nos acostumbramos, o mal acostumbramos a este estilo de vida, ¿no? Ya quedó lejos aquella paz del campo, los silencios del cerro, todo eso.
Y ahí estaba Felipe, en el gran ruido de Jerusalén. El Espíritu Santo le habló y le dijo, tienes que ir al desierto. Y salió Felipe para el desierto, apoyado en sus pies de evangelista, en sus pies preciosos de comunicador del Evangelio. Y ahí en el desierto el Espíritu Santo vuelve a hablarle y le dijo, acércate a ese carro. ¿Se acuerdan que iba aquel hombre eunuco? Era un funcionario de la reina de Candace. Es decir, que era un hombre que estaba a la par de la reina, sirviendo a la reina, estaba en un puesto político, en un puesto de privilegio, pero en ese carro, en ese desierto, ese hombre estaba perdido, sin Dios. Yo pienso en él y digo, fue a la ciudad y escuchó predicación y cantos y salmos y quizás unos coros hermosos y gente hablando de Dios y debatiendo, y nadie le mostró el camino de salvación. Y ahí ese hombre con hambre en su alma iba leyendo al profeta Isaías, dice la Biblia. Y iba leyendo el capítulo 53, donde hablaba de Cristo, cómo fue entregado y llevado como cordero al matadero. Y el Espíritu Santo le dijo al hombre que tenía fuego en sus pies, a Felipe el evangelista, acércate al carro y habla. Y Felipe se acercó y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco dijo, ¿y cómo voy a entender si no hay quien me explique? No sé si el profeta habla de sí mismo o de otro. Y dice que Felipe partió de esa escritura e hizo lo que tiene que hacer todo hijo de Dios, le anunció el evangelio. Y después el resto de la historia usted lo conoce. Llegaron a un lugar que había agua, él quería bautizarse, descendieron al agua, Felipe lo bautizó y de pronto el Espíritu Santo lo arrebató. La sorpresa de ese grupo, ¿no? Porque desapareció Felipe. Y el Espíritu Santo lo hizo aparecer en una ciudad que se llama Azoto. ¿Y qué estaba haciendo Felipe en Azoto? Predicando la palabra. Tenía fuego en sus pies, tenía un mensaje para dar. Y dice allí en Hechos 8, del 36 al 40, habla y dice que se hizo todo ese recorrido hasta Cesarea. Es decir, que el Espíritu lo llevó al desierto, después lo llevó a la ciudad de Azoto, y desde ahí lo hizo caminar y predicar, pueblo por pueblo, hasta llegar a Cesarea. Y después usted lo va a encontrar a Felipe, el hombre con fuego en los pies, en Samaria. Y ahí él estaba predicando y produjo una revolución espiritual. La gente creía en Cristo, la gente abría sus corazones a la palabra de Dios y hasta había un mago, un instrumento del diablo que hasta él también puso la fe en Cristo. Y todo cuando uno empieza a mirar, este hombre tenía fuego en sus pies. No mire su mente y diga, este era un genio muy inteligente. No mire su rostro y que diga, mire, este era un galán de cine, de televisión. No, mire los pies del predicador. Eso es lo que hacía hermoso el ministerio y la vida de Felipe. Eran sus pies, los pies del predicador. Él nos demostró que era uno de los fervientes en espíritu. Felipe no era un perezoso. Felipe no era de esos que dicen, este es bueno para nada. No, él era bueno en la obra de Dios, útil en la obra de Dios, porque tenía fuego de Dios en sus pies. Y eso era lo que le llevaba hacia la sangre. Y ahora quiero traer al recuerdo de ustedes otra figura. Una figura de una gran cena. Una figura de una gran cena. Y dijo el hombre o la persona que organizó la cena que es una representación de Dios, esa persona. Dijo que salieran a invitar a la gente para venir a esa gran cena, una gran fiesta. Y recuerdan ustedes que salieron los siervos para hacer la invitación y algunos dijeron las mismas tonterías que nos dicen a nosotros. Yo quisiera ir, pero no puedo, compré un terrenito y tengo que ir a verlo. Y el otro, yo compré unos bueyes, no puedo ir. Y otro le dijo, no, mirá, me casé, no puedo ir. Un montón de excusas y no fueron. Y le trajeron el informe y el hombre dice allí, que era Dios mismo, dice, vayan ustedes, dice, y vayan por las plazas, y vayan por las calles, y vayan por los caminos, y vayan por los vallados, y te traigan aquí gente a la fiesta, porque hay lugar en esta casa. Amén. ¿Y cómo hacían
comunicador del Evangelio. Ellos sin duda eran de esta clase de personas que habla Pablo, fervientes en espíritu para servir al Señor. Cuando yo era un niño, como hasta los 9 años más o menos, me habían asustado a mí. Se vistieron de fantasma, no sé qué cosas hicieron ahí. Yo quedé tartamudo, no hablaba bien por mucho tiempo, como hasta los 9 años. Era medio como Moisés, ¿no? Era tanto. Pero Dios produjo algunos cambios en la vida. Y después de que yo me convertí a Cristo, que el Señor salvó mi vida, de algún momento Dios puso fuego en mis pies. Y ese fuego es el que yo trato de cuidar. Es el fuego que trato de alimentar. Es el fuego que no quiero que se apague, que es el fuego de poder predicar la palabra de Dios a otro, de anunciar el mensaje del Evangelio. Y con mis altos y mis bajos llevo 41 años, porque he cuidado lo mejor que pude el fuego que Dios puso en mis pies. Amén. Para predicar el Evangelio. El mensaje de hoy, hermano, es una invitación a mirar nuestros pies. De mirar nuestros pies. No ponga atención si la uña está larga, corta. No, mire los pies para asegurarse que hay fuego de Dios en sus pies. Y si no hay fuego de Dios, entonces recuerde lo que leímos de Efesios capítulo 6, verso 15, donde dice que tiene que calzarse con el apresto del Evangelio. Cálcese con el apresto del Evangelio. Propóngase a hablar de Cristo con otro. Si usted no se anima a expresarlo en palabras, lleve un folleto, regale un libro. Ahí hay tantos folletos para regalar, para hablar con otros, decirle, ven a la casa de Dios. Si usted no quiere predicar, tráigale, que aquí le vamos a predicar. Amén. Pero asegúrese de que haya fuego de Dios en sus pies. En sus pies. Los fuegos del predicador o los fuegos del ganador de alma. Y ahora quiero decirles 3 cosas nada más. Saben que todo esto era la introducción del mensaje. Como hablé antes, vamos a hacerlo más breve. Pero quiero hablar esta mañana que pongamos la atención en este asunto del fuego en los pies. Si puede ir un momento a Éxodo, el capítulo 3. De esto yo mencioné algo hace 2 domingos, pero quiero que veamos esa escritura, por favor. En el libro de Éxodo, en el capítulo 3, cuando veamos ese texto rápidamente comprenderemos a qué se refiere. En Éxodo, el capítulo 3 y en el versículo 1, dice la palabra de Dios, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob. Ahora mira, hermano, ahí estaba una zarza. Y Dios estaba en la zarza. Había fuego en esa zarza. Y ahí estaba Moisés acercándose. Y fíjese que Dios no le dice, Moisés, ¿cómo está tu vida espiritual? Moisés, ¿cómo está tu corazón? ¿Estás animado, alentado? Moisés, ¿en qué cosa anda tu mente? No, Dios puso la mirada en los pies y te dijo, quítate el calzado de tus pies. Dios miró a ese varón y dice, este va a ser el portador de mi mensaje, este va a ser el mensajero, este es el hombre que yo elegí
del desierto. Y Dios dice, para elegir un hombre yo voy a empezar por sus pies. Dice Dios, quita el calzado de tus pies. El lugar que tú estás es santo. Y Dios ese fuego de la zarza lo iba a poner en los pies de Moisés para que ese fuego se apodere de toda su vida y sea Moisés el gran libertador que fue. Amén. Dios tenía la mirada en los pies. Qué cosa curiosa, ¿no? Dios anda mirando nuestros pies. Algunos se va a sorprender en esta mañana. Mire ese detalle. Dios mirando nuestros pies. Quita el calzado de tus pies. Comencemos a trabajar por tus pies, Moisés. Y ahora, este texto lo que a mí me impacta es que el Dios creador, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, vino y se metió en esa zarza trayendo su fuego. Y esa es la figura que tiene mucho que ver con nuestra vida. Una zarza es como un yuyo del desierto, una planta. Una zarza no produce sombra porque es bajita. Una zarza no produce frutos porque está lleno de espinas. Y una zarza no es buena madera, no es algarrobo, no es roble, no es ciprés, ni ninguna de las maderas valiosas que conocemos. Y Dios, hermano, eligió la zarza, un yuyo perdido, un yuyo sin valor. Y Dios vino y puso su fuego, hizo presencia con su gloria en esa zarza, que es lo más parecido a nuestra vida. No somos buena madera, no producimos buena sombra, no producimos buenos frutos, pero Dios dice que nuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo. Amén. No somos las mejores joyas del universo, pero Dios nos eligió para que nuestro cuerpo sea templo del Espíritu Santo. Amén. Dice la Biblia para que Cristo esté en nuestros corazones. Dice la Biblia que Dios vino a habitar con nosotros. Dice la Biblia que el Espíritu Santo vino a ser morada en nosotros. Nosotros que somos tan parecidos a esa zarza, Dios se dignó en salvarnos y en venir a vivir en nosotros. Y ahora Dios tiene interés de cómo están nuestros pies, haciendo Él ese gesto tan maravilloso. Vivir en nosotros que somos indignos pecadores, Dios quiere saber cómo están nuestros pies. Si estamos llevando su palabra, si estamos llevando su mensaje, si estamos comunicando salvación a otro, en definitiva, si estamos siendo fervientes en espíritu. ¿Cómo estamos siendo? El Dios que habitó en la zarza en los días de Moisés es el mismo Dios que hoy habita en nuestra vida. Amén. Pero nosotros estamos bien lejos de todo lo que hizo Moisés, ¿no? Cómo guió ese pueblo, de cómo predicó, de cómo sirvió durante 40 años en el desierto. Increíble cómo Dios usó a Moisés. ¿A dónde andaba? Así, en lugares parecidos a nosotros, en un taller de costura, en una verdulería, en un lugar humilde. Dios lo fue a buscar cuando estaba cuidando las ovejas de su suegro. Ahí ustedes ya saben cómo es la vida del cerdo, ¿no? La soledad. Algunos de ustedes quizás han cuidado llamas y a veces pasar en la soledad en un montoncito de barro ahí donde apenas entra la persona que cuida la llama, ¿no? Y allá en la soledad del cerro, andando detrás de los animales, Dios lo fue a buscar a él. Y hoy Dios puede ir a buscarlo al taller de costura, a la verdulería, en nuestro hogar humilde, y Dios puede hablar con nosotros. Amén. Y puede empezar su mensaje hablando de nuestros pies. ¿Cómo están sus pies? Son de los pies que califican como hermosos ante la mirada de Dios, porque cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas, cuán hermosos son los pies de aquellos que hablan del Evangelio con otros, y los que hablan con otros son los que Pablo decía, no los perezosos, los fervientes en espíritu. Y si recuerda ese texto de Romanos, dice lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo siempre al Señor. Amén. Ahí usted tiene la medida para saber cómo están sus pies. Si usted es inconstante en la obra de Dios, si usted es inconstante en su vida cristiana, si está más abajo que arriba,
entonces usted no está sirviendo siempre al Señor. Está faltando fuego. Está faltando fuego. ¿Dónde lo puedo conseguir ese fuego? Isaías nos va a enseñar. Vayamos allí un momentito, por favor, al capítulo 6 de Isaías. Él nos va a enseñar dónde conseguir el fuego que necesitamos hoy. Isaías, el capítulo 6. Mire cómo dice la palabra de Dios en el verso 5. Isaías, el capítulo 6 y el versículo 5. Dice la palabra de Dios. Isaías 6, versículo 5. Dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Isaías se presenta como una persona no diferente a nosotros. Él reconoce delante de Dios que soy un hombre con labios inmundos. Y no solamente eso, sino que vivo en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Mucho de lo de este mundo se nos ha pegado en nuestra vida, hasta incluso en algunos las malas palabras, las groserías que usan en el mundo, nos dicen algunos cristianos. Vivimos afectados por gente de labios inmundos, y en vez de tener un lenguaje espiritual, cristiano, bíblico, no, hablamos como el mundo. Y nos transformamos en personas inmundas, pero Dios quiere trabajar con nosotros. Él es el divino alfarero. Él es el que transforma un barro apestoso en una vasija de alto precio. Dios quiere trabajar en nosotros, y de pronto en la experiencia de Isaías dice: voló un serafín hacia mí. Un serafín es una clase de ángeles. La Biblia habla de ángeles, de serafines, de querubines, de arcángeles. Es una de las categorías de ángeles. Los serafines generalmente eran los que cuidaban allí el lugar donde Dios tenía ahí donde se hacía el sacrificio de expiación, y con sus alas eso cubrían esa parte. Era parte del trabajo de los serafines. Y dice la Biblia que ese serafín tomó del altar de Dios un carbón encendido, una brasa encendida. Y de pronto Isaías ve que viene ese serafín con ese fuego y toca sus labios, su boca, porque era el lugar que él sentía que era inmundo. Y Dios quería utilizar la boca de Isaías como un instrumento de predicación, y purificó sus labios. Ese carbón encendido fue sacado del altar de Dios, lo que no deja ninguna duda que lo que tocó a Isaías fue fuego de Dios. Ese fuego que viene del altar de Dios. Yo no necesito fuego que venga del mundo de las emociones. Yo no necesito el fuego que me pueda producir esa clase de gente que hoy se llaman influencer. ¿Ha oído de eso? Yo no necesito un fuego de la psicología. Yo necesito fuego de Dios en mi vida. Fuego en mis pies, fuego en mis labios. Como dice Pablo, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Sabe que cada vez que salgo de mi casa, y hoy lo tuve que hacer, tengo que ir a ver si el teléfono está apagado? ¿No? Tengo que apagar, tengo que cerrar mi casa. Y hay veces ya me siento como un loco, porque a veces 2 veces miro las hornallas y que las llaves del gas bajan. Así salgo tranquilo a la calle. ¿Alguna vez mi esposa primero y ahora por último tiempo me pasa
que pongo a calentar el agua para el mate o el té, y por ahí algunas cosas, y después al rato la puerta, dejé el fuego encendido. No hay que distraerse en esas cosas. No hay que distraerse. Así como en el mundo espiritual. Por el contrario, necesitamos estar atentos que siempre haya fuego en nuestra vida. Fuego en nuestra vida. Dice Isaías, y ese carbón encendido tocó mis labios y se produjo un cambio tremendo. Porque dice él aquí en el versículo 7, dice que tocó mi boca y dijo, esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Es decir, que ese fuego purificador del altar de Dios ahora lo hizo sentir limpio de su pecado. Y cuando yo estoy limpio del pecado, yo puedo predicar con poder la palabra del Señor. El pecado me limita, el pecado me quita el poder del Espíritu. Pero cuando yo estoy limpio, tengo el poder del Espíritu para predicar la palabra de Dios. Y dice el verso 8, dice, y oí la voz del Señor. Nosotros nos preguntamos a veces con algunos hermanos hablando, de hecho he hablado con dos de los hermanos anoche, de qué pasa con nuestras prédicas en nuestra iglesia, si la gente entiende, si llega, no llega, si la aplica a su vida, no la aplica, ¿qué pasa? ¿Por qué el mensaje no llega? Y hablamos, los hermanos me dicen, usted tendría que predicar sobre tal tema y debería predicar sobre tal libro de la Biblia. Pero yo decía, ¿pero de qué sirve eso? Si los hermanos no están allí con ese fuego de Dios. Dice Isaías que cuando el fuego le tocó su vida, entonces oí la voz del Señor. ¿Pero qué fue lo que le dijo ese fuego? Dice, quitada es tu culpa, limpio es tu pecado. Y cuando nuestra vida está limpia, entonces recién ahí vamos a oír la voz del Señor. Lo que yo decía anoche en esa charla. Todavía nuestras vidas no están limpias, por eso no estamos escuchando la voz del Señor. Sigue escuchando, pero el mensaje no se hace carne. Sigue escuchando, pero el mensaje no se vuelve en práctica en nuestra vida. Que todavía no estamos dejando que Dios limpie enteramente nuestra vida. En otras palabras, necesitamos ser más santos. Necesitamos ser más puros para que la palabra nos entre en pleno y produzca el efecto. Dice Isaías, después que fue quitada mi culpa, después que fue limpio mi pecado, entonces pude oír la voz del Señor. Y ahora él no era un cristiano calentando el banco en una congregación. Ahora que oí la voz del Señor, ahora entendí el propósito de Dios para mí, para qué me salvó. Y entonces se puso de pie como un alumno en la clase y le dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Amén. Y eso es lo que necesitamos, entender en nuestra iglesia. Y lo vamos a lograr cuando seamos fervientes en espíritu. Ya no vamos a ser perezosos. Cada vez que Dios nos hable, vamos a decir, Dios, envíame a mí. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Para que tú me uses como instrumento para tu gloria. Dos ejemplos más, hermanos. Y ya vamos a terminar. Este otro ejemplo está aquí muy cerca, en Jeremías. Usted puede ver allí en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 20. Después de Isaías viene Jeremías. Y llegamos al capítulo 20 y al versículo 7. Mire cómo dice la palabra de Dios, Jeremías, el capítulo 20 y el versículo 7. Jeremías 20, verso 7. Dice el profeta, hablando con Dios, dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrir, no pude. Ahora mire, aquí Jeremías está hablando con un predicador frustrado. Nosotros aquí reunimos mucho más gente que Jeremías. Jeremías era un buen predicador, se los puedo asegurar, era de los buenos, esos bien
de celdas antiguas, predicaba fiel el mensaje de Dios, pero no tenía fruto. La gente no creía por medio de él, la gente no le seguía a él, no había una multitud pretendiendo ser sus discípulos, nada. Solito estaba y predicaba y predicaba y predicaba y la gente se burlaba de él. Él usa la palabra escarnio, significa que se burlaban. Un día le abofetearon en su boca, otro día le pusieron en un pozo lleno de barro, en una cisterna, allí le abandonaron, lo maltrataban al predicador. Y un día entonces él llega a hablar con Dios y le dice, me sedujiste. En otras palabras le está diciendo, yo pensé que el oficio del predicador, el ministerio del profeta era otra cosa, pero nada me sale bien. Todos se burlan, todos me maltratan, estoy solo. Y entonces él llegó a la conclusión y dijo, no voy a predicar más Dios. Qué triste, ¿no? Que un hijo de Dios diga, no voy a dar más el mensaje del Evangelio. Qué triste que un hijo de Dios diga, no voy a hablar más de Cristo con otros. El profeta estaba frustrado, desalentado, si usted quiere use la palabra deprimido. Y él le dice a Dios, no voy a hablar más en tu nombre. Pero Dios lo miró a él como nos mira a nosotros. Y le dice, ya está, ya aprendiste la lección. Ahora piensa un poquito y de pronto empieza a sentir algo en su corazón. La Biblia dice que era fuego y dice que ese fuego se metió en sus huesos y allí en lo más interno de su ser sintió el fuego de Dios. Amén. El predicador, el desanimado, el solitario, el deprimido, ahora estaba sintiendo fuego de Dios. Dios empezó a trabajar, empezó a sentir fuego en el corazón, fuego en sus huesos. Ahí a nuestros pies también tenemos unos huesitos. Ahí necesitamos el fuego de Dios para ser fervientes en espíritu y servir siempre al Señor. Ahora, mire conmigo lo que es la diferencia de un creyente sin fuego y de lo que es un creyente con fuego. El creyente sin fuego dice, bueno, si leo la Biblia está bien y si no, también. Si voy a la iglesia está bien y si no, también. Si veo a mis hermanos está bien y si no, también. Ese no tiene fuego. Ese está frío. Pero ese que está frío es como Jeremías. Dice, no voy a hablar más en tu nombre, no me acordaré más de ti. Es decir, se pone en un estado de rebelión con Dios. Nosotros muchas veces, yo voy a hacer mi voluntad. Acá se dice, yo voy a hacer la mía. O a veces se junta un grupito y dice, vamos a hacer la nuestra. Hay que hacer la voluntad de Dios, ni la mía ni la nuestra, la voluntad de Dios. Amén. Pero estaba enojado él, quizás como alguno de nosotros, dice, no me acordaré más de ti, no predicaré más sobre ti. Y apareció el fuego. Y mire lo que sucede cuando aparece el fuego. Mire el versículo 11. Jeremías 20, versículo 11. Dice la palabra de Dios, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán y serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Ahora Jeremías sintió el fuego de Dios y cambió completamente. Ya no vio un Dios lejano, ya no sintió un Dios distante. Dice, Dios está conmigo como poderoso gigante. Mire la diferencia que hace el fuego. Amén. Y ahora Dios en su vida es un poderoso gigante. O Dios en su vida es alguien lejano. Es alguien que usted tiene allá nada más para acordarse un poquito de los domingos. Porque si Dios es un poderoso gigante, en mi vida va a haber fuego de Él en mis pies. Y voy a ser un cristiano ferviente en espíritu y voy a querer servirle siempre. ¿Y dónde están los que me persiguen? ¿Y dónde están los que me critican? Dice Jeremías, todos serán sometidos a confusión. Todo se frustrará. Isaías decía, él en el capítulo 54, verso 17, dice, ninguna espada forjada se levantará contra mí. Dice, Dios va a destruir toda lengua mentirosa. Cuando la gente ataca, nos difama, cuando la gente nos critica, hay que dejar eso a Dios. Yo tengo que concentrar mi mirada en Él y verlo como un
su fuego estará en mí y seré ferviente en espíritu. Amén. Un último punto y vamos a terminar, mis hermanos, por hoy. Así que quiero llevarles por un momento aquí en la palabra de Dios. Ya hemos visto acerca de Moisés, ya hemos visto aquí acerca de Jeremías. Y quiero que terminemos con una mirada en el libro de Levítico, capítulo 6. Si puede ir hasta ahí, y ahí vamos a terminar. Levítico, el capítulo 6, versículo 8. Levítico, el capítulo 6 y el versículo 8. Esto es lo que Dios ha pedido a los sacerdotes. Y también Dios nos pide esto a nosotros. Obsérvelo conmigo, por favor. Levítico, capítulo 6, versículo 8. Dice: habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar, como dice, arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino, vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Y después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará la ceniza fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Y ponga atención ahora, dice: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Ahora, aquí está una ley para los sacerdotes, lo cual es una lección perfecta para nuestra vida también. Ellos tenían que seguir los pasos dados por Dios para conservar el fuego en el altar. Y tenían que tener su vestimenta, todo lo que hemos leído, seguir con todo ese ritual que Dios estableció. Pero la misión principal del sacerdote era que el fuego siempre tenía que arder. Y al final Dios enfatiza: el fuego no se apagará. Y esas dos palabras aquí, arder y apagará, el fuego de Dios siempre tiene que arder en nuestra vida. El fuego de Dios nunca se apagará en nuestra vida. Siempre tiene que arder, nunca se apagará. Fervientes en espíritu para servir al Señor. Fervientes en espíritu. Pero ¿quién hacía el trabajo? El sacerdote. El sacerdote. Hermanos, nosotros tenemos que ocuparnos del fuego espiritual de nuestra vida. Nosotros tenemos que ocuparnos del fuego espiritual de nuestra alma. Nosotros tenemos que asegurarnos que haya fuego de Dios en nuestros pies, asegurarnos que haya fuego de Dios en nuestro corazón, asegurarnos que el fuego de Dios esté tocando hasta nuestros huesos. En mi tarea como predicador, yo miro a alguien de unos 400 años atrás que decía que él leía toda la semana la Biblia, la palabra de Dios, porque el domingo en el púlpito yo quiero arder para Dios. Ese era un estilo de predicación y de predicador de sendas antiguas que ardían el púlpito para Dios de tal modo que otros vieran ese fuego y quisieran incendiarse, ser parte de ese mismo fuego, del fuego de Dios en el ministerio, fuego de Dios en la iglesia local, fuego de Dios en nuestra vida familiar, fuego de Dios en nuestra vida de servicio. No debe faltar el fuego. Donde hay fuego, hay un cristiano ferviente en espíritu que sirve al Señor. Así que tenemos que revisar nuestra vida. Como les conté, que reviso el gas, que esté todo ahí apagado. Por el lado contrario, en lo espiritual,
debemos revisar y asegurarnos que haya fuego de Dios en nuestra vida. Dice, el fuego arderá. Dice, el fuego no se apagará. Y Pablo le dijo a su discípulo Timoteo, yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Amén. El mejor consejo de un padre a un hijo, el mejor consejo de un predicador a su congregación, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Nuestros descuidos, nuestros olvidos, nuestras mayores atenciones para las cosas de esta vida, para las cosas del mundo, ha hecho de que nuestra llama se haya recubierto de ciertas cenizas. Y hay que tomar el atizador y remover esas brasas y sacar todas las cenizas y que la llama de Dios vuelva a aparecer en nuestra vida. Que la gente nos pueda mirar y decir, este es un cristiano ferviente en espíritu, por eso está sirviendo ese principio. Hermanos, tenemos que revisar el fuego y hacerlo con detenimiento. Yo sé que la vida es agitada. Yo sé que tenemos muchas actividades, los chicos en el colegio, los asuntos familiares, los trabajos por hacer, por entregar, hay que cumplir, queremos cumplir, necesitamos dinero, trabajar. Yo sé, yo entiendo todo eso, pero no se olvide de revisar el fuego. Amén. Haga una pausa en su vida y póngase a pensar qué está haciendo, porque Dios no utiliza vidas apagadas. Dios utiliza las vidas encendidas. Y hoy al revisar el fuego, no descansemos hasta llegar a ser fervientes en espíritu para servir al Señor. Bueno, que Dios bendiga su palabra en este día. Amén.